Contexto histórico 1946 al 1956. En la época de la violencia notamos el constante enfrentamiento partidista entre conservadores y liberales. Muchos líderes conservadores y liberales declararon un pacto con el propósito de exponer los grupos al margen de la ley. El evento que trascendió en la época de la violencia fue el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de agosto de 1948, y sus consecuencias más conocidas, como lo es el Bogotazo y las diferentes masacres de los pueblos rurales de Colombia. Se declara el fin de la guerra civil, pero surge el auge del enfrentamiento nacional, que consistió en la alteración del poder entre conservadores y liberales. Mientras tanto, Rojas Pinilla llega al poder y como consecuencia se da la baja de armas de algunos grupos armados, dejando por otro lado la formación de los denominados repúblicas independientes. Un par de años más tarde ocurrió el nacimiento de las guerrillas, las FARC y el ELN. De esta manera, el Frente Nacional actúa con un plan de reforma agraria, prohibiendo la existencia de haciendas. Más tarde, se da fin a la reforma, con la intención de cubrir la demanda de empleo de las ciudades, pero tuvo como efecto una inmigración y se inició una nueva época de violencia. Durante el gobierno de Guillermo León Valencia se tomaron alternativas para contrarrestar los efectos de las repúblicas independientes. Guillermo ordenó someter tales repúblicas y restablecer allí la autoridad, al menos en las ciudades, lo que tuvo como repercusiones desplazar a las Fuerzas Armadas a zonas rurales. Mucho gusto, mi nombre es Laura y pues, sí, claro, ¿cómo está? Buenos días, mi nombre es Estrella Molano. Y bueno, cuéntanos acerca de tu ocupación. Pues en el momento estoy haciendo una venta ambulante, pues debido al desempleo, entonces estoy consiguiendo para el diario en el momento. Hola, buenos días. ¿Qué podrías decir? Mi nombre es Alexandra Isa, soy estudiante de arquitectura de la Universidad Católica. ¿Cómo te llamas? José Rodríguez. ¿Cuál es tu Yo soy publicista, diseñador gráfico. Buenas tardes, mi nombre es Elisa, ¿cuál es tu nombre? ¿Y tu ocupación? Soy economista. Era para ver si tú has sido víctima o testigo de violencia o desplazamiento forzado. Pues desplazamiento forzado no, pero testigo de violencia familiar sí. ¿Y nos puedes contar algo acerca? Claro que sí, la violencia familiar es la que se da pues en los hogares pues, por falta de valores, de pronto porque no tuvieron un padre cerca o porque no tuvieron el apoyo y el amor de la familia. Ok, entonces, ¿de pronto esto le pasó a una amiga tuya? Sí, a unos vecinos que vivían en la misma casa que nosotros estaba viviendo. Sí, ¿y nos podrías contar un poquito acerca de eso? Claro que sí, mira, una pareja que pues tiene 3 hijos y el esposo pues también tiene problemas de droga, entonces pues cuando estaba bajo los efectos de la droga llegaba a golpear a la esposa y llegaba a golpear a los hijos también sin ningún remordimiento, porque pues cuando están bajo el efecto no son conscientes de lo que hacen y en muchas ocasiones consumían droga delante de los hijos y hoy en día uno de ellos está consumiendo drogas también. Ok, te damos un par de preguntas y si quieres puedes dar tu opinión personal o si fuiste testigo de algo parecido puedes dar tu denuncia o algo. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso? El desplazamiento forzado se da, pues como todos sabemos, por todos los grupos de violencia que hay en Colombia. Eso se da pues porque ellos necesitan como esos campos, porque ellos necesitan pues plantar planticos y así tener pues plata del narcotráfico y todo eso. Digamos que pienso eso que es algo muy difícil de erradicar pues porque obviamente la gente que vive en el campo no tiene suficiente dinero como para pagarle a ellos para que se vayan y los dejen en paz. Y pues ya es una cosa que lleva muchos años en el país, entonces pienso que no, la verdad pienso que es una cosa que no se va a acabar así como tan fácil, así ya no vayan FARC y esas cosas. Porque quisiéramos saber cuál es tu opinión frente a la violencia sobre la violencia en Colombia o las minorías, sobre el desplazamiento forzado y las personas que lo originan. Ok. Bueno, yo
que ahí están pagando justos por pecadores. Entonces yo creo que el gobierno como tal está totalmente desorganizado en esas áreas. Entonces ellos se preocupan de pronto por cosas internas, la parte interna, digamos la parte política, pero no se están preocupando por el pueblo, que es el que necesita, o sea, que necesita mayor atención. Entonces nos damos cuenta que los campesinos, o sea, que no tienen la capacidad para defenderse, están siendo perjudicados por una guerra absurda. En este caso, la guerrilla, que también está siendo injusta con el pueblo. Aparentemente la guerrilla pues está de parte del pueblo, pero estamos viendo que no es cierto. ¿Ha sido víctima de la violencia armada o algún tipo de movilización, o desplazamiento forzoso o sobre esto? Bueno, a ver, yo creo que todos los colombianos de una u otra manera somos víctimas de esa violencia, aunque en mayor o menor grado. Definitivamente uno no puede ser ajeno a una problemática de esas, porque así uno no haya sido tocado directamente, uno tiene que hacer parte y buscar las iniciativas, buscar de qué manera puede colaborar, de qué manera puede buscar un mecanismo que permita participar y mejorar esa situación, ¿no? ¿No ha sido testigo nunca de algún desplazamiento forzado o violencia familiar o algo así? Sí, claro. Uno es solamente irse aquí para la alcaldía local de Suba y allá va a haber una cantidad de gente desplazada que tiene que ir a reclamar subsidios y tiene que estar reclamando una cantidad de ayudas del gobierno, porque definitivamente la situación es muy compleja. Entonces eso no se puede decir que uno pueda ser ajeno a la realidad, no. Pretender esconder esa realidad es taparse los ojos y no, eso no se puede hacer. Efraín Barón vivió la violencia desde muy niño. Tenía 16 años cuando él, sus padres y hermanos tuvieron que dejar atrás su vida gracias a la violencia partidista que había destrozado su hogar. De familia conservadora, Efraín llegó a Génova, donde en medio del trabajo con mulas empezó a ver la violencia en un primer plano aterrador. Masacres absolutas y agonizantes, asesinatos horrorosos eran el pan de cada día, montañas de muertos, arrumes de cadáveres. Los muertos ya no eran solo muertos, eran humillaciones no solo a los liberales, sino a un pueblo, a una nación. Efraín sabía que si se quedaba en aquel lugar, su vida corría peligro, así que se fue a vivir con un tío a Ansermanuevo. Allí fue albañil y tuvo la posibilidad de conocer a un mandamás conservador. Fue colaborador poco tiempo, pero los conservadores eran traicioneros. Al final, después de ver tanta violencia y tanta hipocresía, terminó yéndose para el ejército, a proteger al país de la misma negligencia conservadora que había iniciado esta violencia. Se ve un increíble juego de doble moral en donde los conservadores exigen paz por medios armados. Para sobrevivir uno no ve nada, no escucha nada y no sabe nada. Conclusiones. Primero, a pesar de la realidad que se vive en Colombia, la gente es muy ignorante acerca del tema del desplazamiento forzado. Segundo, algunas personas durante la entrevista se abstenían a contar voces del pasado por temor al recuerdo. Tercero, no hay palabras para terminar con un final feliz las anécdotas que nos contó Alfredo Molano. No podemos esconder una realidad que para Colombia no es ajena. Cuarto, José Amador, el segundo narrador del libro, vivió en lugares como Rovira, Ibagué, Palmira, Buga, Tuluá, Betania, etc. donde encontró en cada una historia diferente, pero con un mismo final. Quinto, la sociedad actúa de manera positiva, lo que genera un bajo interés por parte del gobierno.